Buenas, queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Espero que estén bien. Y bueno, pues se está dando la situación que todos sabemos de la pandemia del coronavirus o el COVID-19. Entonces, pues he estado investigando y quiero compartir con ustedes algunas noticias y algunas sugerencias para evitar y para saber cómo tratar esta situación, que es, como decía, una pandemia, o sea, está a nivel mundial en muchos países, distintos continentes y bueno, pues casi todos los países. Hace ya varios días que se registraba unos 190 países. Entonces, es una cosa increíble lo que ha pasado, como esto se expandió tan rápido. Comenzó en China y ya en pocos días pues se fue regando por los viajes, por el contacto de las personas, por las reuniones, los viajes con personas contaminadas y todo eso. Entonces mucha gente salió corriendo de China para no contaminarse allá, pero ya muchos estaban contaminados porque este virus dura 15 días en el cuerpo sin presentar síntomas de nada, mayormente. Cuando es más grave, pues sí presenta síntomas porque hay distintas intensidades del virus. Algunas personas pues le ataca de una forma fuerte, a otros de una manera regular y a otros de una manera suave. Entonces, pues ese fue el grave error de que muchas personas comenzaron a viajar a sus países, de China a Italia, a España, a Francia, a Estados Unidos, a Corea y etcétera. Y así se fue regando y tenemos ahora este desorden, este desastre a nivel mundial. Entonces, pues quiero compartir con ustedes cómo se contagia este virus, cómo las personas contraen este virus y se contagian. Uno es cuando una persona estornuda cerca de una persona sana, una persona infectada que a veces aparenta normal, a veces aparenta tener una gripe, porque el virus dura 15 días en el cuerpo y, y muchas veces antes de presentar síntomas ya el virus está trabajando en esa persona y a veces ya cuando va empeorando se le da una fiebre y esa gripe, como el cuerpo ya comenzando a reaccionar a lo que es ese virus, para como ya el cuerpo, los anticuerpos y el cuerpo como enfrentándose a ese virus, porque ese virus se contagia y ya cuando una persona está así, entonces estornuda y también su saliva está contaminada, su garganta, esos son los primeros conductos que se contaminan. Entonces esa persona estornuda o habla. Cuando a veces las personas hablan, a veces se mojan los labios o abren mucho la boca y por distintas razones eh, tiran pequeñas gotas de saliva. Y si una persona está muy cerca, escuchando a esa persona hablando o simplemente está al lado, aunque esa persona esté hablando por teléfono, si uno está cerca, entonces hasta por abotezar también pueden salir partículas de la boca de saliva. Entonces esas partículas le caen a uno en los labios, a cualquiera que esté al lado sin darse cuenta, y o en las manos o en la ropa, en los brazos, donde sea, pero especialmente en las manos o en los labios. Cualquiera se moja los labios y ya ahí consume ese virus, porque después que esas partículas contaminadas de saliva caen, o también de la nariz, si caen partículas, como puede ser también cuando se estornuda, entonces le caen los labios, en la cara a la gente, en los ojos y automáticamente ahí se contamina esa persona con ese virus. Ahí contrae el virus. Por eso hay que mantener la distancia con todo el mundo ahora lo más que se pueda y mantenerse, dicen, 2 metros. O sea, 2 metros de distancia. Ojalá si se puede estar a 3, 4, 5, 7 metros, mejor, porque es peligroso. Este virus es una cosa maligna, horrible, y,
Incluso después que una persona supuestamente se sana del virus, lo que han logrado sanarse, se ha dicho que se vuelven a, a empeorar y a veces vuelven a mostrar síntomas. O sea, un virus desconocido, un virus nuevo, se sabe muy poco de este virus, apenas se está investigando qué es, cómo se contamina, cómo funciona, pero hay muchas cosas que son un dilema de este virus. Está ahí como un mito y en stand-by, entonces se está investigando e incluso no contamos con medicina para esto porque las medicinas se están diseñando, se están haciendo exámenes en los laboratorios y va a tardar varios años en que se tenga algo potente para esto. Se podrá en algunos meses, un año, conseguir una vacuna hasta mientras tanto, pero no se garantiza nada porque es un virus totalmente desconocido. Se está avanzando rápido, pero se tarda más de lo que se pensaba. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos y ya vimos que se contamina cualquiera bien fácil si alguien le estornuda o le habla cerca, con la saliva y con las partículas que pueden salir también de la nariz. Otra forma de contaminarse es igual, cuando el contaminado estornuda y se pone las manos en la nariz y la boca como para parar las partículas que salen de la boca y la nariz, como cuando alguien tiene gripe. Entonces estornuda, salen decenas y decenas de partículas de saliva, de mosco de la nariz, esas partículas, entonces se contamina la mano. Ahí ya tiene el virus y esa persona ya más adelante se encuentra un amigo, un familiar o alguien en el trabajo, lo que sea, y va y le saluda y le da la mano, aunque se la seque de la ropa, le da la mano, tiene ahí contaminación y tiene el virus. Entonces es un problema eso y también ahí ya quien saluda se contamina. Por eso es que se está evitando saludar, no se debe de saludar. Igual lo más recomendable es que como normalmente uno usa las manos para agarrar cosas, pues no ensuciarse las manos, tratar de mantener las manos limpias y si una persona tiene gripe o está contaminada ya, pues cuando vaya a estornudar y ponerse el antebrazo entre la cara, entre la nariz o la boca para parar esas partículas que no se rieguen y no contaminar más el área. Y porque la ropa, si tiene ya una ropa, pues la ropa se la cambia más adelante y la guarda por ahí hasta que la lave. O también se puede lavar los brazos. Es importante no solamente lavarse las manos, sino también los brazos, porque uno también puede utilizar los antebrazos para, si quiere, como los antebrazos son más limpios que las manos, se mantienen normalmente más limpios, se puede pasar las manos por la nariz, por la cara, por los ojos, si quiere como, como pasarse las manos, porque a veces uno siente un poquito de incomodidad entre los ojos o en la cara y uno se pasa, o algo que le pique o lo que sea, uno se pasa el antebrazo y ya, pues no necesita tocarse con las manos. Entonces hay muchas formas de evitar esta propagación. Y, y así es, hay que cuidarse bastante y tratar de evitar el contacto. Igual las manos, como les decía, uno siempre está tocando cosas con las manos. Por eso se recomienda eh, lavarse siempre las manos para evitar el contacto. Otra forma de contaminación que es común es cuando ya una persona, por ejemplo, en la casa hay varias personas, como decía, ese síntoma, ese síntoma dura mucho para presentarse. Uno puede durar 2 semanas, que son 14 días, y 15 y por ahí, ese promedio de días. Entonces, sin presentar síntomas de que uno está enfermo. O sea, tú puedes estar al lado de una persona que tiene coronavirus y esa persona estar normal y verse igual que tú o más saludable que tú, pero tiene coronavirus. Entonces, por eso no se puede estar usando confianza con nadie, ni estar de cerca, ni usando cosas que esa persona esté utilizando. Algo muy importante, que uno se puede contaminar, esa persona contaminada que aparentemente está muy saludable, agarra un vaso o agarra algo de la mesa o pone las manos en una barandilla
o en la cerradura de la puerta, o en la llave de la casa, o en un vaso, o en un cucharón, una cuchara, o en la mesa, un plato, te pasa un plato, lo que sea, o agarra el galón de agua de la nevera, incluso en la nevera, hay que tener cuidado porque en la nevera, al estar fría, el virus dura más y está más vivo y va a durar más días y va a estar más vivo, dependiendo también si es de cristal, de plástico, de metal, el envase que esté en la nevera o la olla, lo que sea. Entonces, así también dura más en la nevera el virus. Hay esas agarraderas o asas contaminadas, porque en la nevera, en el frío, dura más el virus, dura más tiempo vivo. Al contrario, si hay calor, si es en la estufa, como quiera, no se puede tener confianza con nada de eso ni descuidarse. Pero en la estufa, donde a cada rato se calienta, pues esas áreas de ahí que se calientan de la estufa matan el virus más rápido, el fuego y el calor. Pero igual hay que estar decontaminando todo y limpiando. Y donde quiera que uno ponga la mano, saber que ya están contaminadas, aunque esa área no esté contaminada. Por eso hay que estarse lavando las manos, usar manitas limpias si uno sale o si no tiene jabón a mano, en una oficina, por ejemplo, o en un viaje, que hay que evitarlos también en estos días. Lo mejor es quedarse en casa, estar en casa para que evitemos las contaminaciones. Entonces, cuando uno pone la mano en la mesa, como les decía, una funda de pan que le agarra todo el mundo en la casa, un caldero, un cucharón, etcétera, una silla y así. Hay muchísimas cosas que sabemos que en la casa la usan varias personas que se van a estar contaminando si hay uno contaminado, aunque esa persona aparente estar saludable. Entonces, mucho cuidado con eso. También, eh, por ejemplo, hay personas que usan juca. Ahorita estaba viendo un video que estaban criticando de Estados Unidos de unos jóvenes que se fueron a la playa. Estaban ahí compartiendo y cosas en la playa y comida y vasos, incluso bebidas y juca. Ustedes saben que la juca aquí en mi país es ilegal, República Dominicana, pero muchos jóvenes imprudentes las tienen y las usan. Entonces eso es un peligro y es muy. Aparte de que eso enferma los pulmones, conozco personas de aquí que tuvieron al explotar los pulmones porque es mucha presión lo que hace ese aparato que tira el humo de la juca. Entonces le echan otros químicos también que empeoran. Y hay personas que se le han casi explotado los pulmones y se han salvado de milagros y otros han muerto. Hubo una DJ que murió hace poco y así muchas personas este aparato de la juca los ha matado. Igual la boquilla en la boca, cuando la saliva de una persona está contaminada con el virus y otra persona está fumando juca ahí, que siempre hay una maquinita de juca o un aparatito de esos que está en una mesa, pero en la mesa hay 5 7 10 14 personas en esa área, en ese compartir. Entonces usan eso de boquilla en boquilla, lo que es muy asqueroso y antihigiénico, pero muchas veces en el mundo bajo, en el bajo mundo, en el descontrol, la discoteca, la corrupción, pues la gente no toma eso en cuenta. Y la gente está así como medio descontrolada y como que no se dan cuenta de lo que es higiénico o antihigiénico, pero se usa, todavía se está usando eso. Y cuando una persona está contaminada, y no tiene que ser solamente el coronavirus, también hay otras enfermedades como el herpes y muchísimas más. El Helicobacter también, y entre muchísimas enfermedades más que se transmiten así por el contacto, por la boca y todo eso. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Cuando uno pone las manos en las superficies, como les decía, cuando uno consume ese tipo de jucas, los que lo usan eso es un peligro. También las cervezas, que la gente del mundo también la usa, o sea, la gente que anda así mucho en discoteca, en bebidas y esos tipos de compartir. Entonces ahí toman un trago de cerveza y se lo van pasando entre 5 y 7 personas, muchas veces la misma cerveza, o los vasos entre 2 3 4 5 personas. Entonces, con un solo que esté
infectado, se infectan todos. Hay muchísimas bacterias y enfermedades y virus que se contagian así, se transmiten así. Entonces hay que cuidarse, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y estas son algunas de las formas que se transmite este virus. Hay que tener cuidado. Por eso es muy importante. Uno de los dilemas que hay es si la mascarilla funciona, sí o no. Bueno, en los países donde se ha logrado controlar el virus, como en China y Japón, han utilizado todo el mundo mascarilla. Dicen que el 90% de aproximadamente de la población cuando salen tienen mascarillas. Y eso es precisamente porque también cuando una persona estornuda o escupe o lo que sea, o hablando le salen partículas, son muy pequeñitas, son pequeñitas. No sé si han visto, a veces cuando le da el sol al polvo en una parte oscura, le da el sol, le entra una parte de sol, se ven muchas partículas como volando en el aire porque no pesan, entonces no caen para abajo, sino que se quedan, el aire las sube, las mueve y se mantienen mucho tiempo. El polvo, sí, cuando barren, no sé si se han dado cuenta que quedan muchas partículas en el aire porque son pequeñitas, no pesan y el aire tiene fuerza, las mueve para donde quiera y, y no caen rápido al suelo. Entonces se dice que las partículas del coronavirus contaminadas se mantienen en el aire por horas. Cuando una persona habla o estornuda con coronavirus, eso se mantiene en el área volando y así. Entonces es peligrosísimo. Aunque las partículas no estén en el aire, es importante utilizar la mascarilla para evitar el contagio. Porque aunque usted no esté hablando con esa persona, usted va por la calle caminando y hay alguien hablando con otra persona cerca de donde usted va a cruzar. En lo que usted cruza, se le pueden pegar partículas en los ojos, en la boca, en los labios. Cuando usted se moja los labios con la lengua o con saliva, entonces usted está ingiriendo y, y absorbiendo, tragándose y comiéndose el virus. Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual cuando usted respira donde andan esas partículas en el aire o personas así contaminadas que están hablando, usted respira profundo o respira normal y también está ingiriendo, o sea, inhalando ese aire para adentro, jalando el aire para adentro. Entonces, así también se puede contaminar el virus. Por eso es importante, si uno va a salir, utilizar lentes, gafas, si es posible una gorra, si es posible la mascarilla. Y si hay muchas formas de hacer la mascarilla, hasta con papel, usted le al papel en los dos lados le pone una servilleta de las grandes o una servilleta de las cuadradas normal que tienen como 4 por 4 pulgadas o 5 por 5 pulgadas. Usted la abre y en los dos lados usted le envuelve y le fija con algo, puede ser con una grapa, y le pone dos gomitas ahí. Antes de doblarlo y de graparlo, le pone dos gomitas, lo engancha y le pone dos gomitas en los lados y ya se la puede poner en la boca como una mascarilla, así se protege. O con un pedazo de tela o con un pañuelo usted se protege. Usted se amarra ahí una de las dos esquinas por detrás de la cabeza y ahí se pone el pañuelo tapándose la boca y la nariz. Y es muy importante también cubrirse los ojos con lentes transparentes y si es de día, incluso con lentes de sol. Y hay gente que usa en lugares así, cuando van a estar dentro de mercados donde hay mucha gente, muchas personas, usan mascarilla de esa de buzo. Es medio ridículo, pero se protege más que con cualquier otro tipo de mascarillas. Entonces, hay que usar esas mascarillas para protegerse bien. Ese era uno de los mitos. Decían que solamente era importante que lo usara el doctor y el infectado. Pero si usted no está infectado y, como le decía, está cerca de personas infectadas, se puede contaminar e infectar de manera muy fácil si no se protege. Igual las manos, si se puede salir con guantes, si se puede usar guantes, si tienen a mano, los pueden conseguir, mejor todavía. Y también, eh, como les decía, evitar salir y ser prudente. Y también
en la casa, tomando todas esas medidas que les he ido compartiendo. También si alguien está enfermo, porque aquí en mi país, República Dominicana, no se preparó bien el gobierno, hay pocos infectados, gracias a Dios, apenas va un muerto, según tengo entendido, eh, apenas uno, según tengo entendido, no sé si van dos, pero sí hay varios infectados, alrededor de 14 personas y otros que se está esperando el diagnóstico para ver qué tal, a ver cómo van. Entonces, eh, la cosa aquí va lenta, pero si el gobierno no trabaja como tiene que trabajar, porque no está trabajando bien hasta ahora, si no se pone las pilas y se pone a investigar bien, aislar a los enfermos, aislar, o sea, eh, preparar hospitales de campaña o cuartos de campaña o habitaciones aisladas donde no contaminen a más nadie, donde estén solos y se puedan tratar, darle la comida, la medicina y todo eso, el oxígeno, que también esa es una de las cosas que el virus entra al cuerpo cuando ya uno lo inhala por la nariz o por la boca, cuando uno se contamina, ahí entra eso ahí a las fosas nasales, por ahí por la garganta y todas esas áreas se va el virus expandiendo y ahí comienza a contaminar células, células del cuerpo y ahí se va adentrando y el virus se va alimentando. Entonces cuando ya el virus logra entrar a una célula, ahí se multiplica el virus y se dice que llega a multiplicarse en decenas y así cientos y hasta cientos de miles de partículas de ese virus que se van formando. Y así eso gana fuerza en el cuerpo y así se va regando y se va comiendo células, nos va debilitando, se va yendo por ahí por la garganta y por las fosas nasales. Por eso se dice, otro tip que les doy, que es muy importante, tomar mucha agua y muchos líquidos, jugos, porque el jugo también tiene pues nutrientes como las vitaminas que nos va a ayudar, los ácidos, los cítricos y todo eso, nos va a ayudar a contrarrestar toda contaminación y también que el líquido arrastra las células malignas y las partículas malignas de ese virus lo va a arrastrar para el estómago y en el estómago el ácido gástrico lo puede combatir y eliminarlo y también a través de los conductos renales eh, el virus sale y se va por el inodoro. Entonces es importante eso, tomar mucha agua. Nos mantiene también la garganta húmeda e hidratada, mojada, y así el virus rebala fácil para abajo y sigue su camino hasta el estómago donde puede ser destruido o puede ser expulsado. Entonces, esas son medidas que podemos tomar en cuenta para cuidarnos y para evitar que este virus siga cobrando tantas vidas que ya son miles y miles de vidas y cada día más personas contaminadas. En Italia da pena y es increíble cómo ese virus llegó con fuerza a acabar y ya se dice que han superado a China en daños. Entonces, hace pocos días veía que habían 100 infectados, más de 100, después habían más de 200, después habían más de 300, después más de 400, después más de 500 y ya no de infectados, de muertos, infectados y muertos. Los infectados son miles y miles, pero muertos que el virus ya ha matado en Italia, solamente en Italia, pues eran 100 y algo, después 200 y algo, después 300 y algo, después 400 y algo, después 500 y algo, y ahora vi 627. Entonces es una cosa que ni imaginar, el caos, el desorden, y no sé qué medidas se están tomando en Italia, pero creo que no se está trabajando bien. Debieron de ver cómo Corea manejó la situación, que la manejaron muy bien, también Japón y también China. Lograron esos países y hay que aprender de ellos. Ellos fueron aislando a las personas, han ido haciendo exámenes gratuitos de manera rápida y han podido detectar quién está infectado o no. Los han ido aislando, les han ayudado eh, con oxígeno y con la medicina que se ha podido y alimentándoles y todo eso, con todo lo,
con todo lo que han podido, usando mascarillas para que no se sigan contaminando, y así la parte sana se ha mantenido sana porque a los enfermos los han apartado. Lamentablemente aquí en mi país he escuchado ya de casos de personas que después que fueron al hospital no había cómo hacerle el examen, el estudio para investigarlo si tenían coronavirus o no. Les dijeron que llamaran a tal número de tal clínica enviándolos. Después le dijeron que se fuera a su casa, que se mantuviera llamando este número, que estaban negociando todavía con el seguro y con las compañías que iban a hacer los exámenes para ver si tienen coronavirus. Entonces fue lento porque ya se había avisado hace mucho y ahora a última hora todavía se está hablando de que van a investigar, a examinar, a ver, y se está negociando con seguro. Entonces son cuentos como baratos para esta epidemia tan peligrosa. Y esto, imagínense una gente en esa situación, enferma. Decía un muchacho, uno de ellos, que tiene su niña y su esposa, que no puede ir a la casa porque no sabe ni siquiera si lo tiene, porque tiene síntomas de esto y de aquello, y no sabe si lo tiene. Entonces tiene miedo de ir a la casa para no infectar a su hija, a su esposa y las cosas de la casa. En esos casos, si una persona se siente así, lo que tiene que hacer es informarle a su familia que siente síntomas, apartarse en una habitación que esté apartada, donde le pasen la comida, algo de agua y de medicina, se baña y trata de descontaminarse, trata de respirar bien y de mantenerse sano. Y si puede comprar algunas de las medicinas que se están recomendando, pues sería bueno. Otro mito que había es que el ibuprofeno también ayudaba a mejorar, como el virus cuando contamina en los pulmones, los conductos de aire de los pulmones, de la nariz y eso a los pulmones, se dice que se inflaman, entonces las personas no pueden respirar. Entonces estaban recomendando el ibuprofeno que sirve para desinflamar, pero entonces se está diciendo que el ibuprofeno entonces baja la defensa. Entonces es un peligro porque entonces ahí está la gente más débil y más fácil. Entonces también se dice que cuando ya los conductos están medio tapados, congestionados, entonces que el cuerpo tiene una reacción como para eliminar y descontaminar. Entonces esa reacción se dice que es muy agresiva. Entonces al ser esa reacción del cuerpo tan agresiva, entonces se dispara y se perforan los órganos y se daña, puede ser el hígado, puede ser los pulmones, y entre otros órganos. Entonces, al verse tantos órganos del cuerpo afectados, entonces ahí es que las personas mueren. Entonces tenemos que evitar, hermanos, llegar a tantos extremos con esto y cuidémonos, aislémonos, usemos. Yo tengo varios días que no salgo de mi casa desde el domingo y ya es sábado. Entonces tengo una semana prácticamente que no salgo de mi casa desde antes de comenzar el virus. Entonces tenía reuniones de trabajo, todo se canceló. Hay cuarentena porque hasta las escuelas no están trabajando ni nada, está todo parado. Apenas algunos supermercados, hospitales y ese tipo de cosas, y algunos colmados o supermercados, pero más pequeñitos. Para los que no saben lo que es un colmado, entonces sería como mercados más pequeños. Entonces, porque quien sabe lo que es un colmado, ya luego escuchan que es comparando con un supermercado, pues va a encontrar extraño, pero es como un mercadito más pequeño que está en locales. Entonces es un colmado aquí en República Dominicana, porque en otros sitios le dicen comercio, pulperías y otros nombres. Entonces, pues, cuídense mucho. Hay que tener mucho cuidado estos días y pues evitar llegar a estos extremos, porque esto es más peligroso de lo que parecía. Es un virus muy peligroso que se contamina, perdón, es un virus que se contagia de manera muy fácil y que está pues dando mucha agua de beber. Así que no confiemos en gobiernos, no confiemos en medicina ni en doctores, porque eso no va a llegar ahora. Ahora, si estamos enfermos y tenemos que ir al doctor y el doctor nos recomienda tomar alguna medicina, pues hay que hacerlo, porque ya estamos enfermos y hay que tratar de salir de la situación o de mejorar o de mantenernos estables. Entonces, en el nombre de Jesús, tratar de ser obedientes ahí y usar la medicina que se nos recomiende.
bueno, pues el ibuprofeno, como les decía, está descartado. El ibuprofeno está descartado como medicina porque supuestamente baja la defensa. Entonces, se está utilizando una medicina que se está recomendando y tenemos que estar pendientes, actualizándonos, porque puede ser que más adelante se diga que tampoco esa medicina es buena para contrarrestar este virus. Entonces, por eso hay que usarla mientras se diga que se puede usar. Cuando se diga que no se puede usar por esto o por aquello, pues entonces estar actualizándonos y viendo las noticias. Les recomiendo mucho una página que se llama BBC News, porque ahí comparten muchas actualizaciones e investigaciones científicas para ver cómo se soluciona esta situación con este virus. Entonces, se está utilizando una medicina que se llama paracetamol. Entonces, esa es la que se está utilizando ahora y también, como les decía, tomar mucho líquido, agua, jugos, leche y cosas de ese tipo que nos van a, a mantener hidratados, la garganta mojada, y también eso va a ayudar a que el virus o las partículas dañinas del virus que bajen, esas partículas del virus que bajen para abajo, para el estómago, y como les comentaba, ahí va a ser eliminado por el ácido gástrico y también por que va a salir para afuera por los conductos renales y terminará en el inodoro. Entonces, pues mucha precaución, hermanos, mucha precaución. Y lo más importante de todo, para eliminar el virus, yo soy de los que cree que esto ha sido un castigo para la humanidad, porque la humanidad se ha estado portando muy mal en contra de Dios y de sus mandatos. La gente ha querido sacar a Dios de la familia, de sus vidas, han querido pues creerse que todo eh, es ya humanamente y han querido ya depender de lo humano. Y los humanos somos limitados, aunque sea científico, aunque sea presidente, aunque tenga todos los millones del mundo, somos limitados. Por eso vemos tantos millonarios que mueren de enfermedades que a veces los pobres con una oración se sanan, porque a veces se apartan de Dios, ponen su confianza en el dinero y en la sabiduría de los doctores, y los doctores también son limitados. Incluso muchos doctores en grupos, en distintas ocasiones los hemos visto orando y pidiéndole a Dios, porque el único todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo ve, el Dios que está por encima de lo imposible y para quien nada es imposible, es el único, es Dios. Entonces, Dios está por encima del mundo y Dios es más grande que el mundo y Dios es el creador y el único salvador. Entonces, por eso Dios siempre va a estar por encima de todas las cosas y no poner nunca nosotros nada por encima de Dios. Entonces el mundo se ha estado portando mal, apoyando y aprobando la homosexualidad, aprobando el crimen del aborto, como en Nueva York, la ciudad que no duerme. Incluso hasta el mismo día de nacer, de 9 meses, tienen derecho a abortar ya porque lo legalizó ahí ese gobernador, y pueden abortar al niño ya listo para nacer, pueden matarlo porque lo legalizaron así, y eso es un crimen diabólico, satánico y horrible. Y el mundo está pagando todo eso. Vean también en Australia cómo ellos legalizaron el crimen del aborto y a los pocos días estaban sus bosques incendiados y muriendo los animales, y un desorden en el país que pensaba que se iba a incendiar todo el país. Y es castigo porque es un castigo ganado, son plagas que llegan, como las plagas que le llegaban a Israel, como las amenazas que se iba a destruir Nínive. Y podemos ver en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3 y el capítulo 4, pero especialmente en el capítulo 3 del 3 en adelante, cómo Jonás predicaba que se arrepintieran o le iba a llegar una peste, una catástrofe y se iba a destruir la ciudad. Entonces, el rey, cuando llegó eso al rey, el rey se humilló y se de vestir de lujo y de estar sentado en su trono. El rey se vistió de saco y, y ese rey se humilló, se sentó en ceniza y mandó a decir que los animales tenían que hacer ayuno, que no iban a probar bocado, y también todas las personas, que ni hombre ni mujer probaran bocado, ni tampoco las bestias ni los animales. Entonces,
así la ciudad se arrepintió, pidió perdón a Dios, se humilló ante Dios, ante el Todopoderoso, y Dios tuvo compasión de esa ciudad y no fue destruida. Entonces es un llamado para que nosotros nos arrepintamos y de que el mundo pueda cesar y pueda arrepentirse de su maldad, de sus pecados, que cada hombre se arrepienta de sus malos caminos y que podamos volvernos a Dios. Entonces así podremos superar esta situación. Vemos cómo se ha legalizado la homosexualidad, el desorden feminista, LGBT, la eutanasia también. Vean cómo está España pagando caro. Lo que ha hecho es un país que era muy católico, un país que era muy de fe, un país que compartía la fe con los demás, que enseñaba de la fe, se fue apartando, agarrándose del ateísmo, se fue desviando, aprobando leyes malignas como legalizando drogas, apoyando la homosexualidad, LGBT y todo eso, el aborto, el crimen del aborto, también la eutanasia, matar a los ancianos y a los enfermos cuando solamente Dios da la vida y solamente Él la puede quitar. Entonces también ahí le llegó una crisis económica a España que más nunca se ha podido levantar, porque España, de ser un país muy de fe cristiana católica, se fue apartando de la fe, se puso a apoyar y a legalizar leyes contrarias a Dios, y aunque en España hay muchísimos católicos, muchos santos, en España hay muchos ángeles, personas que son santos de Dios, mucha gente buena de fe que sirve a Dios con amor, muchas monjas, muchísimos sacerdotes, muchísima gente de fe, pero lamentablemente España tiene un pasado oscuro de estar legalizando leyes malignas contrarias a los mandatos de Dios. Y España ha pagado muy caro y va a pagar muy caro el apartarse de Dios y apoyar esas leyes, al igual que muchos países. Por eso ahora está España entre uno de los peores países y de los más contaminados, uno de los primeros. Creo que está en segundo o tercer lugar. Entonces, ¿por qué? Porque se han apartado de Dios y porque así ha llegado esa plaga al mundo, porque el mundo ha desobedecido a Dios y el mundo ha creído que puede vivir sin Dios, sin Dios nada, sin Dios no podemos hacer nada y sin Dios no somos nada. Entonces, pues hermano, este tiempo de Cuaresma, que ni siquiera podemos ir a la iglesia, ni a la misa, ni a nada, la misa la tenemos que ver por televisión, por internet, por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Entonces, porque no podemos salir, porque no podemos estar en grupo, porque esta epidemia está acabando con medio mundo. Y por un lado es positivo esta epidemia, por un lado es muy buena, por un lado porque suena extraño, pero por un lado es bueno que a veces se nos den esos remeniones y esos sacudiones, esos como manotazos para despertar, porque vamos caminando torcido por el camino a la perdición y estas cosas pueden hacernos pensar y meditar de que estamos caminando mal y en caminos contrarios a los de Dios y ofendiendo a Dios. Entonces, así podemos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Eh, dice Primera de Juan 1:8 que el que dice que no tiene pecados es un mentiroso. Entonces, todos tenemos pecados, algunos más graves que otros, pero todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Es muy importante lo que dice en el capítulo 4 del libro del profeta Jonás, cómo Jonás se enojó, porque Dios, que es bueno, aún en el Antiguo Testamento, Dios que es bueno y misericordioso con nosotros, sus hijos, que le faltamos, le ofendemos tantas veces y le fallamos, y aún así Él sigue firme, perdonándonos con su amor misericordioso. Dios no quiere que terminemos mal, Dios no quiere hacernos daño, Dios quiere que estemos bien. Y por eso, cuando Jonás se enojó porque Dios no castigó ni destruyó la ciudad de Nínive, Jonás se enojó, como quien dice que de mal que Dios no destruyó la ciudad, como que tuvo ahí un capricho. Y Dios le dijo, ¿cómo voy a destruir a esta ciudad de gente que no sabe cuando ofende? Porque es distinto cuando una persona no sabe, pero nosotros muchas veces ofendemos sabiendo que estamos
ofendiendo a Dios. Y hay que tener cuidado porque ahí es más peligroso. Entonces dice ahí que Dios le dijo que, que debía de perdonar a ese pueblo porque ese pueblo pecaba por ignorancia. Entonces el Señor tuvo misericordia porque ese pueblo se arrepintió. El pueblo se arrepintió y se humilló ante Dios. Entonces, así, queridos hermanos, podemos nosotros arrepentirnos y humillarnos y así podremos superar esta peste y esta pandemia que está acabando con la humanidad. Entonces, este tiempo de Cuaresma es tiempo para orar, tiempo de oración, tiempo para sacrificarnos, así que humillémonos. Si no estás enfermo, trata de hacer ayuno, oración y mucha oración para pedirle a Dios por la conversión de los pecadores, de los que andan queriendo legalizar el aborto en más lugares, y para que en esos lugares que lo han legalizado se arrepientan y se quiten y se eliminen esas leyes malignas, diabólicas y satánicas, y para que los homosexuales, para que los gobiernos y políticos ladrones se arrepientan, para que los que andan haciendo daños, engañando y traicionando a los demás, robando y haciendo daño por ahí, que también se arrepientan y que todos podamos volver a Dios como era antes, que todos los domingos se iba en familia a misa. Ya hoy en día hay una división de sectas, una división de personas que dicen que creen en Dios a su manera y todo eso, pero muchas veces por ignorancia o por andar en tinieblas, como dice Juan 3:16, que el que anda en tinieblas no se acerca a la luz. Por andar en tinieblas, entonces ofenden a Dios y se alejan del camino porque tienen ese miedo de ir a la iglesia porque saben que andan en caminos de tinieblas. Como dice la palabra, el que anda en tinieblas no se acerca a la luz porque tiene miedo de que sus malas acciones salgan. Entonces, lo que hay que hacer es arrepentirse y cambiar de vida, así como el pueblo de Nínive que estaba mal iba a ser destruido, pero se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de ellos. Así que pedimos al Señor que tenga misericordia de este mundo perverso, este mundo arrogante y este mundo corrupto. Entonces, muchas bendiciones, mis hermanos, mucha oración y a cuidarse mucho. No seamos desobedientes, mantengámonos en casa. Solamente una persona protegida que salga a comprar la comida, lo necesario, al supermercado, algo de medicina o lo que sea, pero a protegernos. No hay que estar en las calles, no hay que estar bebiendo de la misma botella con otra persona. Evitemos la bebida alcohólica porque eso baja la defensa. Y si una persona se contamina con la defensa baja, el virus le hace más daño. Si una persona es contaminada, otra sugerencia importante, mantener la defensa alta, o sea, comer saludable, hacer un poquito de ejercicio, que el cuerpo esté saludable, comer saludable, estar tomando té. Si te da una gripe, elimina lo antes posible con medicina o con frutas, con vegetales, comiendo saludable, porque durmiendo bien y todo eso, porque si el virus encuentra a una persona débil, si una persona se contagia débil, anemiosa, sin comer bien, y todo eso, o con una gripe, entonces el virus se lo va a comer más rápido y lo va a dañar más rápido. Y el virus se va a expandir en su cuerpo más rápido. Entonces cuidémonos, seamos prudentes y tengamos mucho, pero mucho cuidado. Mantengámonos aislados en oración, en meditación y pidiéndole a Dios que perdone nuestras faltas, los pecados del mundo entero y que cada persona que ande en caminos extraviados pues pueda reconocer que solamente Dios salva, que solamente Dios es poderoso y que solamente Dios puede salvarnos y sanarnos como me sanó a mí. Y yo soy testigo del poder de Dios, que Dios sana, porque estuve enfermo de mi mandíbula y el Señor me sanó. Después de estar más de 10 años con problemas de mi mandíbula en el lado derecho, ya hacen varios años que a través de una oración que hizo el padre Darío Betancourt, yo me sané y más nunca he tenido problemas de ese tipo. También mi espalda tenía muchos dolores antes y gracias a Dios, después que entregué mi vida a Cristo a través del grupo de la Renovación Católica Carismática, donde he estado sirviendo por 7 años, entonces
ahí el Señor también tuvo misericordia de mí y me sanó. También cuando andaba un virus que se llamaba la chikungunya, que no era tan peligroso como el coronavirus, pero que era un virus que aturdía a la gente, le daba dolor en los huesos, le daba una raquiña en la piel, muchas bolitas rojas y le daba como una gripe, como una cosa que le quitaba la fuerza. Y en oración yo le pedí a Dios que no me dejara que ese virus me tumbara ni me durara tantos días en cama, ni dolores en hueso, ni nada. Y tengo para decirles que Dios me dio la oportunidad de que ese virus nada más me dieron algunos síntomas y en un fin de semana se me quitó, mientras hubieron personas que ese virus le duró años y años. Y a mí de sábado a domingo se me quitó y el lunes pude ir a trabajar para la gloria de Dios. Entonces soy testigo del poder de Dios. Tengo mucho más testimonio que no voy a compartir aquí por el tiempo, pero más adelante les voy a compartir. Entonces, Dios tiene poder. Por eso la mejor cura para el coronavirus es la oración, arrepentirse de nuestros pecados de corazón y pedirle perdón a Dios, hacer sacrificio, ayuno, silicio, oración, penitencia, pedir, arrepentirnos de corazón y Dios va a tener misericordia de nosotros, así como Dios tuvo misericordia de Nínive y de muchas personas más y de muchas ciudades más. Así que Dios le bendiga. Feliz Cuaresma. Seguimos en oración y con prudencia, cuidándonos, alimentándonos lo mejor que podamos y en oración y en presencia de Dios. Así, unidos en familia, manteniendo la distancia con todo el mundo, pero unidos en el hogar y siempre firmes y positivos para pedir a Dios que este virus pueda ser eliminado, arrancado de nuestras naciones y que podamos ser libres y vivir en paz nuevamente. Pero lo que más personas está matando en el mundo entero es el crimen horrible del aborto. Eh, También las otras enfermedades, las guerras y tantas cosas más, las drogas, las bebidas, los accidentes, los pleitos, las enemistades. Esas son las cosas que están dañando, los crímenes, la hambruna, porque muchos se roban el dinero y no sé cómo pueden dormir y sabemos que esas personas que andan haciendo daño no tienen paz. Así que el coronavirus está haciendo casi nada comparado con lo que es el horrible del aborto, la delincuencia y la corrupción, los robos y la hambruna y todas esas cosas que están acabando son mucho más que el coronavirus. Pero el coronavirus es un castigo para que mucha gente entienda que somos limitados y que no importa que sea la ciudad de Nueva York, de Milán, que son ciudades lujosas, París, el mundo entero tiene que humillarse al Todopoderoso, si no, nunca el mundo va a tener paz. Dios le bendiga, un abrazo en Cristo Jesús y nos mantenemos en contacto y en oración. Bendiciones.